porque tu opinión también cuenta. Siempre he visto los organismos internacionales como un control innecesario en esta etapa de la existencia de la humanidad, porque en el momento que la ONU se fundó, luego de la Segunda Guerra Mundial, era una necesidad porque había que ponernos de acuerdo en cómo evitar otro tipo de acto bélico como el que se dio y otro intento así. O sea, se necesitaba una mesa, un foro de diálogo para ponernos de acuerdo con el futuro de la humanidad. ¿Qué pasa? La frase famosa dominicana del dale un carguito a Pedrito para que conozca a Pedrito. Es de otra forma, pero es una Si paráfrasis. tú quieres, si Conoce a tú quieres Pedrito. conocer, dale un carguito. Ujú. Gracias, Priyanka. Yo soy malo con esa cosa. Pero si tú quieres conocer a Pablito, dale un carguito. Y lo mismo pasa cuando tú le das poder a ciertos grupos. O sea, si tú quieres conocer a una persona, dale poder. Dale poder y dale libertad. Cuando esa persona esté en ese espacio, entonces tú sabrás qué capacidades tiene o cómo se comporta. ¿Qué ha pasado con esto? Este foro de la ONU, que fue sacando aristas, entre comillas, por supuestas necesidades, se ha convertido en un tipo de policía del mundo y como un dictaminador de las normas, como lo que diga la ONU es vari batuta. Inclusive eso lo vemos en diferentes áreas profesionales, donde, por ejemplo, recordemos el caso de la pandemia, cuando la OMS sacaba, la OMS sacaba un comunicado o daba una información, ya lo que decía la OMS era vara y batuta. Aunque grupos científicos cuestionaran ciertas cosas, cuestionaran cosas que más adelante la misma OMS admitió. Entonces, cuando uno ve eso, la pandemia, mucha gente la vio como un problema y lamentable todas las vidas que se perdieron. Sin embargo, fue como un despertar de un grupo que ya estaba viendo este tipo de accionar. ¿Y, y qué quiero decir con todo esto? Porque la ONU, el UEF, la OMS y todos los foros y todos los grupos y organizaciones internacionales que se han unido para tener un tipo de dirección y un tipo de agenda global en la que todos los países tienen que someterse a puntos específicos por el bienestar común de los demás, pareciera en la actualidad que es más una forma de controlar cómo hacemos todo. Hace unos años, por ejemplo, o unos años recientes, no hace ni 5 años, que, que en Estados Unidos y en diferentes partes del mundo se empezaron a manejar con la semilla, la industria de la semilla, donde un grupo quería determinar el único tipo de semilla de sembrar, de cosechar comida. Y un grupo iba a determinar el tipo de semillas que se iban a utilizar, el tipo de siembras que se iban a dar, inclusive quiénes podían sembrar qué cosa. Y en Estados Unidos, varios grupos económicos apoyados en este tipo de narrativa bloquearon a varios agricultores. Inclusive en Holanda recientemente, que es uno de los países agrícolas más productivos del mundo, uno de los productores de tomate, me parece, más grande del mundo, tuvieron también un conflicto donde los granjeros estaban peleando contra las autoridades holandesas porque ellos querían que los granjeros hicieran las cosas como le daban la gana a las autoridades y los granjeros decían, nosotros tenemos nuestra vaina y nosotros no lo vamos a parar. Y con la excusa, por ejemplo, del CO2 que emiten las vacas o las vacas y toros, que supuestamente que iban a eliminar una cosa para entonces ellos tener el control absoluto. Y los granjeros se amotinaron, hicieron un montón de protestas, al final del día lograron lo que querían estos organismos. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque ahora, con estas dos nuevas leyes del agua, o la nueva ley del agua, el proyecto de ley del agua que estamos debatiendo, que uno pareciera que lo ve como, no, es porque en República Dominicana hay una necesidad. Es porque en República Dominicana las corporaciones de acueductos que tenemos de manera descentralizada, el mismo INAPA, el mismo INRI, el mismo, todos estos, como al tener tantos organismos y tantas cosas, como que tú tienes uno y tienes otro y como que no sabes por dónde direccionarlo, es buena idea enfocarlo. Vamos a decir que es una necesidad tener una nueva norma regulatoria, pero cuando tú ves que
esta misma línea y este mismo discurso y esta misma forma de ley se está promoviendo en otros países para hacer básicamente lo mismo, en el que un grupo, a través de los mecanismos legales, obtiene control absoluto de ciertos recursos. Entonces es preocupante. Y ahí es donde lo quiero enfocar, porque todo el mundo lo sabe, poca gente lo dice, de que estos organismos internacionales, después que están en el poder, lo que te dicen es, con la bandera esta de derechos, con la buena intención colectiva y escondiendo ese deseo egoísta de poder, lo que te dicen es, no, déjame a mí tener el control porque yo lo voy a hacer mejor que tú. Déjame a mí manejar el agua porque yo la voy a manejar mejor que tú. Déjame a mí manejar la agricultura porque yo la voy a manejar mejor que tú. Déjame a mí manejarte la salud. Ya los médicos no hacen ciencia, y me disculpan los médicos o una gran parte de los médicos, porque no podemos generalizar, no hacen ciencia, porque en la universidad te enseñan a seguir ciertos panfletos. Claro, tú tienes conocimientos básicos, no conocimientos básicos, tienes conocimiento de X, aplicas ciertos parámetros, pero en el fondo, pocos médicos hacen ciencia. Y lo mismo pasa con otras carreras, en las que se te dice, este es el manual, tú eres un excelente profesional si tú sigues únicamente lo que te dice el manual. Y si cuestionas el manual, entonces ya tú no eres un buen profesional. Porque lo que sabemos somos nosotros. Y eso lo vimos en pandemia. Todos los médicos que eran disidentes respecto a cómo se iban a aplicar las cosas eran unos médicos que supuestamente no eran médicos nada, que no sabían, que eran unos estúpidos. Resultó en el tiempo que quienes eran disidentes tenían más la razón. Quienes decían, ¿por qué tú le vas a aplicar una vacuna a grupos que no es de riesgo como si fuera mayoría de riesgo? Tú no tienes a una persona que no tiene comorbilidad aplicarle una vacuna que todavía es experimental. No, porque la Organización Panamericana de la Salud la aprobó y ya ellos la aprobaron y que ellos tienen todos los mecanismos y es así. No, no es así. Y ahí viene la parte. Tú no sabes cómo hacerlo, déjame a mí decidirlo. Y esto es lo mismo que se ve con el agua, es lo mismo que se ve con la educación, es lo mismo que se ve con la agricultura, lo mismo que se ve en muchísimos otros estamentos. Y aquí en República Dominicana todavía estamos haciéndole frente a este tipo de cosas. Y es bueno que lo mantengamos, porque por todos lados van a buscar la forma de que nosotros le sigamos cediendo poder. Y el mejor modelo que nosotros podemos encontrar de libertades individuales es Estados Unidos en 1776, 1880, en ese siglo. Después de ahí, los americanos, yo no sé qué le dio, pero se fueron poniendo locos chin a chin más para adelante. Pero Estados Unidos en 1776 y 79 a 1880 es el mejor ejemplo que nosotros podemos tener de qué es un país que respeta las libertades individuales y que incentiva al mismo individuo a desarrollar sus propias capacidades. Mucha gente hoy en día, por ejemplo, dice, no, que en Estados Unidos que las armas, que hay que quitar las armas porque esa segunda enmienda no puede ser, que el derecho a armas, el derecho a portar armas, no puede ser. Yo difiero. ¿Por qué? Porque de la única forma que un gobierno se mantiene a raya es cuando está siendo supervisado. Ayer tenía una conversación con un buen amigo y parte de lo que hablábamos era, mira, él me decía, a mí no me gusta este tipo de candidatos o políticos que se venden como el salvador en el que tú tienes que confiar, como el salvador en que esa persona de manera directa es como la única persona en la que tú tienes que confiar y la única que puedes confiar, y que esa persona es tan diferente a todo el modelo corrompido que a esa persona tú no la tienes que supervisar. Y el buen amigo me dijo, la política, el principio de la buena gestión política es la desconfianza. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes al político a raya, supervisado, este se mantiene haciendo las cosas bien. Porque cuando lo sueltas, cuando dejas, como que lo dejas a él que tome todas las riendas, automáticamente empieza a hacer cosas porque nadie está mirando. De la mejor forma que tú tienes al Estado o al gobierno funcionando de manera correcta es cuando tú tienes los mecanismos de transparencia correspondientes para que ese individuo se sienta tan supervisado que no pueda hacer nada. Nada indebido, nada incorrecto.
Y pasa lo mismo con este tipo de organismos, con la ONU, con el UEF y con todas estas aristas de foros. Ellos buscan que nosotros los veamos como los únicos que tienen la capacidad de decidir, los únicos que lo pueden hacer bien, para que le demos la absoluta confianza de guiar la dirección del planeta. Y eso es falso. Eso es falso. ¿Y por qué es falso? Porque cuando tú le das el derecho y la capacidad al individuo de defenderse y de tomar decisiones, entonces te mantiene a raya. Y por eso tomo el ejemplo de Estados Unidos. Porque en Estados Unidos, entre 1776 y 1880, se tenía el concepto que de la forma que tú tenías al presidente supervisado, era cuando el presidente sabía que la misma población podía convertirse en un ejército y mochar todo. Y la construcción del mismo Estado, de la construcción de la forma de gobierno de Estados Unidos en su momento, en su primer siglo, fue la mejor. Hoy en día se han desconectado bastante de esos principios, pero eso no quita que el sentimiento individualista, no en el sentido extremo, sino como de libertades individuales y de capacidades individuales, y de que las cosas se ajusten por el deseo de cada uno, debemos recuperarlo. ¿Por qué? Porque con estas ideas de comunidad general, por ejemplo, ahí se vende la idea de que Jesús era socialista, te dicen a veces. Dicen, mira, Jesús era socialista. No. Fake news, como decía Trump. No. Jesús no era socialista. Jesús no era socialista. La Biblia está cargada de responsabilidad individual. Cargada. Te dice, exacto, te dice, hazlo tú. Dios te va a bendecir, pero hazlo tú. Pero también te dice la salvación individual. Camina sobre las aguas. Exacto, ven, camina tú, hazlo tú. Tú eres responsable de lo que tienes que hacer. Ahora, quien no tiene la capacidad por una razón mayor, como en el caso del parapléjico, aún a ese bájenlo para yo sanarlo. Porque yo no lo voy a sanar, porque si la Biblia está cargada de responsabilidad individual, el cristianismo está cargado de responsabilidad individual. Fíjate el objetivo final del cristianismo, la salvación. ¿Y cómo es la salvación? Individual. Tus pecados son tuyos, no de un tercero. Entonces, le venden a la generación la idea de que Jesús era socialista para construir esa base, de modo que estos grupos como el UEF, como la ONU, puedan lograr hacer las cosas como yo le da la gana. ¿Y por qué traigo este comentario? Simple. Ahí tenemos la ley del agua, tenemos la ley de trata de personas, teníamos a una visitante de Estados Unidos que viene vinculada con estos grupos, que Priyanka estará conversando más adelante. Tenemos un montón de proyectos de ley que se han depositado, principalmente vía la senadora Farideh Raful, que buscan esto, quitarnos a nosotros la capacidad de decidir por las cosas que queremos hacer. Y nosotros tenemos que empezar a ser introspectiva y cambiar primero nuestra forma de pensar y dejar de darle tanto poder a los gobiernos. Porque cuando hagamos eso, los gobiernos van a funcionar mejor. Y con esto concluyo. Fíjese que el UEF y la ONU, en el fondo, lo único que quieren es control. Quieren que los países hagan lo que la ONU y el UEF le da la gana. A ellos no les interesa consenso con ningún país. Ellos dicen, yo quiero que tú me lleves la agenda y que tú hagas lo que a nosotros nos da la gana y punto. Estrella 90.5 FM presentó Estrellas de la Opinión.